Este es el video de histología vegetal. Como ustedes saben, histología vegetal es un tema recurrente en el examen de San Marcos. Es por eso que he visto la necesidad de realizar un video de este tipo. Ahora, en una planta, las células están organizadas en dos grupos de tejidos, los meristemos y los tejidos adultos. Los meristemos se encargan básicamente del crecimiento de la planta, mientras que los tejidos adultos se encargan de mantener a la planta con vida. Los meristemos a la vez se dividen en dos, en meristemos primarios y meristemos secundarios. A los meristemos primarios se les conoce como embrionarios, debido a que proceden directamente del embrión. Por su ubicación se les puede conocer también como meristemos apicales, debido a que se encuentran en la punta del tallo y la punta de la raíz. La punta del tallo se va a llamar yema apical y la punta de la raíz se va a llamar punto vegetativo. Estas células, obviamente por su ubicación, se puede entender que se encargan del crecimiento a lo largo de la planta, es decir, que el tallo crezca hacia arriba y la raíz hacia abajo, o dicho de otra manera, el crecimiento longitudinal de la planta. Este tejido presenta células que tienen núcleos grandes, paredes delgadas y carecen de vacuolas. Recuerda que los núcleos son grandes debido a que estas células se encuentran en constante mitosis. Si lo comparamos con el otro tipo de meristemo, llamado secundario, es totalmente distinto. Los meristemos secundarios, es cierto, también se encargan del crecimiento de la planta, pero no provienen del embrión, sino se forman a partir de los tejidos adultos. Los meristemos secundarios pueden ser dos tipos, el cambio vascular y el cambio suberógeno. Acá les muestro un gráfico de dos tallos. Uno es un tallo herbáceo, como el que está a la izquierda, y el otro es un tallo leñoso, como el de la derecha. El de la izquierda es un tallo herbáceo o tierno, el de la derecha es un tallo leñoso o viejo. En ambos vamos a encontrar el cambio, pero uno solo se encuentra en los dos tipos de tallos. Por ejemplo, el cambio vascular es el único que se encuentra en ambos. El cambio suberógeno solamente está presente en el tallo leñoso. El cambio vascular va a formar xilema hacia adentro y floema hacia afuera. Pueden ver cómo está señalado. El xilema y el floema. Esa es la función del cambio vascular. Forma xilema y floema. Xilema hacia el interior del tallo y floema hacia el exterior. El cambio suberógeno, en cambio, va a formar felodermis hacia adentro y suber hacia afuera. El suber es lo que se conoce comúnmente como corcho. Como nos podemos dar cuenta, la planta leñosa es la única que presenta cambio suberógeno. Por su ubicación, estos meristemos también se les va a llamar laterales. Y como comprenderás, no se encargan del crecimiento longitudinal, sino del crecimiento en grosor. Hacen que la planta crezca en diámetro. Este tipo de crecimiento se va a llamar secundario. Las células del tejido meristemático secundario presentan también núcleos grandes, paredes delgadas, pero a diferencia del meristemo primario, sí presentan vacuolas, pero son muy pequeñas. Los tejidos adultos se clasifican en 5 grupos principales: los de protección, los mecánicos, los vasculares, los parenquimáticos y los tejidos secretores. Primero vamos a hablar del tejido de protección. Los tejidos de protección pueden ser de dos tipos, el epidermis y el suber. Primero comenzamos con la epidermis. Para empezar, la epidermis se va a encontrar en partes tiernas de la planta. Va a estar formado por células vivas que presentan paredes delgadas de celulosa. Estas paredes se les va a llamar primarias. Si nos damos cuenta, en la foto, la epidermis es una única capa de células que presenta paredes delgadas, pero hacia el exterior la pared es gruesa. Esta pared gruesa hacia el exterior se va a llamar cutícula y va a estar engrosada con cutina.
La función de la epidermis es volver impermeable a los órganos tiernos de una planta, como las hojas y los tallos herbáceos. A diferencia de la epidermis encontramos el suber, que va a estar formado por células vivas con paredes engrosadas con suberina. El suber se forma a partir del cambio suberógeno, como lo vimos hace un momento. Se encuentra en las partes viejas de la planta. El suber es lo que nosotros comúnmente llamamos corcho. Como por ejemplo, ahí está, el corcho de un árbol. Recuerda, el suber está formado por células viejas con paredes secundarias engrosadas con celulosa y suberina. Se encuentra en las partes viejas de una planta. El segundo tipo de tejido es las modificaciones de la epidermis. Por ejemplo, es cierto que una epidermis vuelve impermeable a la planta. Sin embargo, la epidermis también permite el intercambio de gases. Esto va a ocurrir a través de una modificación conocida como estoma. Como tú puedes ver en la foto, las estomas parecen boquitas. Estas boquitas permiten el intercambio de gases. Se encuentran básicamente en las hojas y un poco en los tallos. Un estoma va a estar formado por dos células. A estas células se les llama oclusivas. Date cuenta que tienen forma de riñón. Las células oclusivas también se les llama células guarda. Su función es abrir y cerrar el estoma. El estoma en el centro presenta un agujero llamado ostiolo. Las células oclusivas se encargan de abrir y cerrar este agujero. Esto fue pregunta del último examen de San Marcos, así que nunca lo olvides. Un estoma está formado por dos células oclusivas que abren y cierran el agujero central, llamado ostiolo. Otra modificación de la epidermis son los pelos o tricomas. Muchas plantas presentan pelos. Estos pelos pueden ser de varios tipos, como los pelos glandulares, que vamos a hablar posteriormente, los pelos absorbentes, que son propios de raíces, y los pelos urticantes, que son pelos que vamos a encontrar en plantas como la ortiga. Ahora, el suber también presenta modificaciones. Va a haber regiones del suber donde el suber se va a abrir para permitir el intercambio de gases. Estas aberturas se van a llamar lenticelas. Pero quiero que entiendas algo. Una lenticela reemplaza a un estoma. En ningún momento estoy diciendo que el estoma va a formar una lenticela. No, sino que la lenticela cumple la misma función que el estoma, por lo tanto lo va a reemplazar. Si encontramos un estoma en la epidermis es porque está en partes tiernas, mientras que la lenticela la encontramos en el suber, es decir, en las partes viejas. El segundo tipo de tejido son los tejidos mecánicos. Los tejidos mecánicos son de dos tipos, el colénquima y el esclerénquima. El colénquima va a estar formado por células vivas, que presentan pared primaria engrosada con celulosa y se ubican en partes tiernas de la planta. Como por ejemplo aquí, en esta foto encontramos al colénquima, que está justamente debajo del epidermis. Ahora, el colénquima se encarga de darle básicamente flexibilidad a la planta. Es por eso que se encuentra en partes tiernas. Un detalle es que el colénquima es deformable. Es por eso que cuando tú doblas un tallo tierno, este tallo ya no recupera su forma original. Por ejemplo, cuando tú caminas sobre el pasto ya queda doblado, debido a que este pasto presenta colénquima. Cuando tú doblas el tallo de un frijol, ese tallo queda doblado, debido a que el tallo presenta colénquima. El colénquima, recuerda, en partes tiernas, como el tallo y los peciolos de las hojas. En cambio, el esclerénquima está formado por células muertas, que presentan paredes secundarias engrosadas con celulosa y lignina. Repito, presenta paredes secundarias engrosadas con celulosa y lignina. Se va a encontrar básicamente ya en partes maduras de la planta, y su función no es dar
flexibilidad, sino dar resistencia. Como por ejemplo vamos a encontrar a las fibras de esclerénquima y a las esclereidas. Las fibras de esclerénquima se observan fácilmente en los tallos leñosos. Hay muchas plantas que presentan fibras de esclerénquima y estas fibras se utilizan para hacer sogas. El típico caso es el cáñamo. Antiguamente con el cáñamo se hacían sogas debido a que estas fibras son muy resistentes. Las esclereidas, también llamadas células pétreas, se encuentran en frutos, como por ejemplo el membrillo o la pera. Cuando los comemos sentimos una cierta arenita. Esa arenita son las esclereidas. También encontramos esclereidas en el endocarpio del durazno, lo que tú comúnmente llamas pepa. Como te has dado cuenta, es extremadamente duro. Es que el tejido de esclerénquima es bien duro, date cuenta, porque su función es darle resistencia a la planta. Ahora, el esclerénquima, a diferencia del colénquima, no es deformable, no se deforma. El segundo tipo de tejido, el tercer tipo de tejido, son los tejidos vasculares. En este caso encontraremos al xilema. El xilema va a estar formado por células muertas que presentan pared secundaria engrosada con celulosa y lignina. El xilema se encarga del transporte de la savia bruta, o dicho de otra manera, de sustancias inorgánicas en sentido unidireccional. En una sola dirección, creo que está de más. Ahora, hay dos tipos de vasos del xilema, las traqueidas y las tráqueas. Las traqueidas, date cuenta, son tubos largos formados por células muertas. Sin embargo, estas células van a conservar la pared celular. Es decir, son tubos discontinuos, porque es cierto que la célula está muerta, por eso queda vacío, pero entre célula y célula va a quedar un tabique, que es la pared celular. Ahora tú dirás, si está todo tabicado, ¿cómo es que pasa la savia de una célula a otra? Es que esta pared celular va a tener huequitos llamados punteaduras. A diferencia de las tráqueas, es cierto, también están formados por células muertas, pero este tubo va a ser continuo, debido a que entre célula y célula la pared celular se pierde. Las traqueidas son propias de las gimnospermas, mientras que las tráqueas son propias de las angiospermas. A este conjunto de vasos se le va a llamar leño o vasos leñosos. En cambio, el floema va a estar formado por células vivas. A estas células se le va a llamar células cribosas. Pero estas células, está bien, están vivas, pero carecen de núcleo. Entre célula y célula también se conserva la pared. Y esta pared, ¿cómo se va a llamar? Placa cribosa. Como te puedes dar cuenta en la foto de la derecha, la placa cribosa presenta agujeros por donde va a transportarse la savia. La savia que se transporta es la savia elaborada, o dicho de otra manera, sustancias orgánicas, en sentido bidireccional. Ahora, acá te muestro una foto de una placa cribosa donde se aprecia claramente los puntitos a través de la cual se transporta la savia. Al conjunto de vasos que forma el floema se le va a llamar vasos cribosos, vasos liberianos o simplemente liber. Los parénquimas antiguamente se pensaban que eran tejidos de relleno, pero ahora nos damos cuenta que son los tejidos fundamentales, porque en ellos encontramos los tejidos que se encargan de las funciones más importantes de la planta, como por ejemplo el parénquima clorofiliano se va a encargar de la fotosíntesis. El parénquima clorofiliano se encarga de eso debido a que presenta abundantes cloroplastos. El parénquima clorofiliano principalmente se encuentra en el mesófilo de las hojas. Otro tipo de parénquima es el parénquima de reserva. El parénquima de reserva, como su nombre claramente indica, se va a encargar de almacenar sustancias. Hay varios tipos de parénquima de reserva, como el parénquima amiláceo.
El parénquima amiláceo tiene por función almacenar almidón y se va a encontrar en tallos y raíces, tallos como la papa y raíces como la yuca. Podemos darnos cuenta que el parénquima amiláceo presenta grandes granos de almidón, que es justamente la sustancia que almacena. Otro tipo de parénquima de reserva es el parénquima aerífero. Date cuenta que las células tienen forma de estrella y entre célula y célula hay grandes espacios llamados lóculos. Es en estos espacios donde se va a almacenar el aire. El parénquima aerífero es propio de plantas acuáticas y van a almacenar aire tanto para respirar como para flotar. Otro tipo de parénquima de reserva es el parénquima acuífero. El parénquima acuífero, como su nombre nos indica, va a almacenar agua. El agua se almacena en vacuolas y también en mucílagos. Los mucílagos son sustancias que se encuentran entre pared y pared celular. Si bien el mucílago no se disuelve en el agua, el mucílago sí puede absorber una gran cantidad de agua. Los parénquimas acuíferos son propios de las plantas xerófitas, como los cactus, es decir, plantas que viven en el desierto. Un tipo de tejido, y el último ya, son los tejidos secretores. En los tejidos secretores encontramos a los tubos laticíferos. Los tubos laticíferos son conductos que van a transportar látex. El látex es una sustancia que va a servir tanto para proteger a la planta de los depredadores como para cicatrizar las heridas de la planta. Otro tipo de tejido secretor son las cavidades lisígenas. Las cavidades lisígenas se forman a partir de la muerte celular, es decir, son células que van a producir sustancias, pero estas células llega un momento en que mueren y van a dejar un gran espacio donde se va a acumular la sustancia a secretar, como podemos ver en las fotos. Son grandes espacios dejados por células muertas, llenos por las sustancias que se secretan. Esto es típico del epicarpio de la naranja. Si tú ves el epicarpio o la piel de naranja, presenta varios puntitos. Esas son las cavidades lisígenas. El otro tipo de tejido secretor son los pelos glandulares, que habíamos ya mencionado hace un momento. Los pelos glandulares son propios de plantas como el geranio, que son pelos en cuyo extremo encontramos a una célula glandular o un conjunto de células glandulares. Estas células van a producir sustancias como alcohol, mentol o alcanfor. Son sustancias muy aromáticas. Bueno, hijos míos, básicamente esto es todo lo que se debe saber con respecto a la histología vegetal.